Pongo a grabar. Si hay preguntas en el chat, alguien me avisa porque lo voy a cerrar, así veo mejor la pantalla. Sé que tienen micrófono, pues los estuve escuchando. Me avisan si hay alguna pregunta sin contestar en el chat, ¿bien? Bueno, normalización, ¿sí? Porque mucha gente piensa que hacer una buena base de datos es algo medio artesanal, si se quiere, como un arte. Y casi nada de la informática es un arte, ¿sí? O sí es un arte, pero está todo por debajo de una serie de reglas que hay que seguir, ¿sí? Eso tiene más de ciencia que de arte. Y estas son una serie de reglas, casi se podría decir como un algoritmo que hay que seguir, para que un diseño de base de datos se encuentre normalizado y por lo tanto correcto, ¿sí? Y si es correcto, tiene consistencia, los datos tienen integridad, ¿sí? Y como les había dicho, no se pierde información, ni se duplican registros, un montón de ventajas, ¿sí? Son reglas que hay que seguir para hacer una base de datos bien, si se quiere, de forma muy resumida. Y les había dicho también, y acá fíjense que incluso está en negrita, depende del contexto del problema. Depende de lo que yo quiero representar, si vale la pena hacer una normalización estricta o no tanto, ¿sí? Dependiendo lo que vaya a querer representar. Bueno, como pueden ver, hay tres formas normales. Acá está la definición, palabras por ahí medias complejas que no importan ahora, no las van a tener que memorizar, así que no se preocupen. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cada una y como les había compartido en la cafetería Nico, hay otros ejemplos que yo voy a después ver los videos para saber qué estuvieron viendo y poder usarlos también si hace falta. Empecemos con la primera forma normal. Primero, antes de arrancar, les aclaro, para que algo esté en segunda forma normal, tiene que estar en primera, y para que algo esté en tercera forma normal, tiene que estar en segunda y a su vez en primera, ¿sí? No puedo tener algo en tercera forma normal, pero que no cumple la primera forma normal. Eso es algo que se va garantizando, se va cumpliendo como en etapas. Bien, entonces la primera forma normal, esperen que no puedo pasar de esta. Acá tenemos la situación problemática. Lo que busca en la primera forma normal es evitar los grupos repetitivos y que yo ponga en una columna datos que no sean atómicos, ¿sí? ¿Qué creen que representa o que significa algo atómico? Bien, que representa lo mínimo, o uno solo, como puso Jerónimo, exactamente, que representa una sola cosa, ¿sí? Con esa idea de que el átomo es lo más indivisible, lo más, que después ya se vio que no, pero como que la parte más pequeña y única, bueno, eso significa acá. Entonces, acá tendríamos un DNI que tiene un valor atómico, apellido, nombres y teléfonos, ¿sí? ¿Y qué les parece que no está perdón, ahí estoy medio, que no está atómico en esta tabla? Teléfono, teléfonos, ¿sí? Ya el mismo nombre de la columna por ahí representa algo plural, ¿no? ¿Y la columna nombres les parece que está atómica? ¿Que tiene datos atómicos? No, No. Ahora, imagínense que esto es una agenda, por así decirlo, una agenda personal. Entonces, ¿hace falta tener primer nombre, segundo nombre, tercer nombre? O yo quiero representar cuáles son los nombres de la persona y una persona, sus nombres son Carlos Martín. Entonces, si la respuesta a eso es sí, entonces acá está de forma atómica, ¿sí? Yo después probablemente no quiera saber cuántas personas tengan como segundo nombre el nombre Martín. Entonces no tengo ese problema, no necesito normalizar eso. En cambio, con teléfonos, sí, porque como dice ahí las preguntas que están a un costado, ¿cómo podemos saber
de forma fácil. ¿Cuántos teléfonos tiene cada persona? ¿Cómo podríamos hacer para borrar el teléfono de una persona? ¿Cómo borro el segundo teléfono de López Juliana, que es el que tiene todos cuatro? Tengo que ir a un campo, una columna de texto y quitar desde cierto carácter hasta otro carácter para que me quede solamente el que está como primero y el que está como tercero. O sea, mucho más complejo la forma de trabajar si yo guardo los datos de esta manera, ¿sí? Y aparte, ¿de qué longitud genero la columna teléfonos para poder guardar los teléfonos que necesito? ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, cómo podrían ustedes decirme, bueno, cuál es la longitud para guardar todos los teléfonos necesarios? Y no hay una respuesta fácil para eso. Yo podría decir, bueno, un teléfono tiene 15 dígitos, por así decirlo, o 20 como máximo, ¿sí? Ahora, si yo en una columna voy a guardar varios, ¿cuántos son esos varios? Entonces, si yo digo, bueno, como mucho van a ser 10, ¿no? Bueno, como mucho van a ser 10. Por 20 tendría que hacer un varchar de 200 para poder guardar todos, ¿no? Y después por ahí si quiero guardar uno solo, tengo un desperdicio o un campo excesivamente grande. Y por otro lado, si quisiera guardar más teléfonos, tengo ese límite que le puse que no me lo permitiría, ¿sí? Como había dicho también Oscar por ahí, si yo quisiera garantizar que una persona pueda tener solo un teléfono y sin, no un teléfono, sino que los teléfonos no puedan repetirse, con esta forma de modelarlo no sería sencillo. Porque, como pueden ver, el primero de los contactos tiene el teléfono con todos unos y el último también, ¿sí? Igual eso no es un problema porque sucede en la vida real. Es probable que estas dos personas por ahí sean pareja, vivan en la misma casa y ese era el teléfono de la casa, así que no sería un problema. Pero en otro caso podría serlo, ¿sí? Entonces, volviendo acá, esta sería la situación problemática. Ahora, ¿cómo les parece que se podría solucionar esto? Yo quiero poder guardar teléfonos para las personas, ¿sí? Pero no tener que andar separándolas por coma, por espacio, por el carácter que les guste, eh, a los teléfonos. Pero quiero Con poder alguna saber otra, que, sí, perdón, con alguna otra tabla secundaria que se maneje con foreign key del DNI y que almacene DNI números de teléfonos secundarios. bueno, muy bien, esa es la respuesta final. Pensé que íbamos a pasar por diferentes estadios, pero bueno, esa sería la correcta, ahora lo vamos a ver. Pero si yo tuviese que resolverlo, porque si el problema es que no puede haber más de un teléfono en una misma columna, ¿qué podría agregar a la tabla de contactos para que haya un teléfono por Más columna? columnas. Más columnas, ¿sí? Sí, Eso teléfono sería como principal, teléfono secundario. claro, Y eso así. sería como lo primero que se nos ocurre, ¿no? Bueno, había 3 teléfonos en un caso, bueno, agrego 3 columnas de teléfono. Teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. Entonces, acá está en primera forma normal, o sea, todos los datos son atómicos, sí, listo. En principio está. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Terminas usando mucho más espacio en disco para campos que pueden quedar en null. Bien, armo una estructura que no termina siendo del todo completa porque el DNI 3000 no tiene teléfono, entonces ¿para qué quiere 3 columnas de teléfono si no guarda ninguno? Y el DNI 2000 no tiene más posibilidades. Si tuviese un cuarto teléfono no lo podría guardar. O sea que en algunos casos me sobra y en otro me podría faltar y estoy limitado a que solo hay 3, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, la tabla contactos me va a guardar los datos del contacto salvo los teléfonos. Los teléfonos que tienen esta complejidad especial, lo voy a llevar a una tabla de teléfonos o teléfonos por contacto. Bien, entonces me llevo todos los teléfonos a una nueva tabla. Ahora, ¿cómo hago para saber que todos los teléfonos que vaya a consignar en esa nueva tabla le pertenecen a uno de mis contactos? ¿Qué me tendría que llevar también?
a esa nueva tabla? El DNI, bien. El DNI, ¿por qué? Porque es la clave candidata o la clave primaria, ¿sí? Es lo que me representa la fila. Entonces, para lograr eso, lo que hago es llevarme a otra tabla los teléfonos y luego también el DNI para poder saber a quién le pertenece ese teléfono. Bueno, el DNI que me llevo a la otra tabla va a ser la clave primaria o parte de la clave primaria de la otra tabla, ¿sí? Y también va a ser la clave foránea a la tabla inicial, ¿sí? A la tabla de contactos en este caso. Entonces, de contactos saco los teléfonos. Los llevo a una tabla que se puede llamar teléfonos, teléfonos por contacto, como nosotros queramos llamarlo. Y ahí también le tengo que agregar como columna la clave primaria de la tabla de contactos, que era el DNI. Y la clave candidata para esta nueva tabla va a ser la combinación de DNI y teléfono, porque una persona no podría tener dos veces el mismo teléfono en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, antes queríamos decir que Carlos tenía dos teléfonos. Bueno, habrá dos registros en esta tabla, ¿sí? Con el mismo DNI, pero con un distinto número de teléfono, ¿sí? Por otro lado, queríamos decir que Juliana tenía tres teléfonos. Bien, mismo caso que con Carlos, pero con un teléfono más. Y queríamos decir que Dalmiro no tenía ningún teléfono antes, ¿sí? Acá podemos ver que no tenía ningún teléfono y acá también. ¿Cómo se representa eso ahora con esta nueva tabla? ¿Qué me dicen? ¿Cómo digo que un contacto no tiene un teléfono? No aparece en la tabla de teléfono por contacto. Exactamente, y fíjense que tiene sentido. Si la tabla de teléfonos por contacto me representa quiénes son los contactos que tienen teléfono, si hay alguien sin teléfono, no tendría que aparecer ahí. Tiene un poco que ver con la teoría de conjuntos matemáticos, ¿sí? Entonces, por un lado tengo el conjunto de contactos, esos son los contactos que yo registré. Y por otro, el conjunto de contactos que sí tienen teléfono. Entonces, si hay alguien que no tiene teléfono, no tiene que aparecer en esa tabla. No tengo que poner ahí el DNI 3000 con teléfono null, no tiene sentido, directamente no lo guardo, ¿sí? Bien, vamos a ver las preguntas que hay. Bianchi dice, ¿y el número de Candela? ¿Que tenía más de uno? Ah, tenía dos, ¿no? Bueno, me lo morfé. Pero acá lo único que tendría que poner es otra fila más que dijera 5000 y todos unos. Sería el segundo número que tiene el DNI 5000, sí. Me lo comí, pero después lo voy a agregar para subir al GitHub, correcto, así queda igual. Pero fíjense que no habría problema. Como es clave primaria concatenada, no habría problema. Lo que no podría tener dos veces es, por ejemplo, 5000 y todos 7, porque ese ya existe en esa tabla, no podría estar dos veces. Claro, DNI y teléfono son la clave primaria combinada o concatenada de teléfonos por contacto. Pero, a su vez, DNI es foreign key a contactos. O sea que yo no puedo poner acá un DNI que no sea un contacto de la otra tabla. ¿Quedó claro cómo sería esta Profe, representación? Sí. teléfono sería unique, ¿no? Porque no podés tener dos teléfonos iguales, pese a que sean distintos DNI, ¿no? Eso depende del, como había dicho, del contexto del problema. Y en este caso sí podría pasar que dos personas tengan el mismo teléfono. No, eso no es un problema. O sea, una familia que tiene un teléfono de línea y que se registra, podrían todos poner el mismo número. Son diferentes contactos, pero tienen el mismo número de línea, por así decirlo. Viven en la misma casa. Ahí está, ahí lo dijo Nico. Entonces, eso yo no lo pondría en esta tabla, porque yo quiero que los teléfonos de acá se puedan repetir. Lo que no quiero es que se repita para la misma persona, porque ahí no tendría sentido. No termino de Bien. entender, profe, igual cómo es que después, dependiendo la problemática que se presente, usar las diferentes maneras de normalizar puede o no ayudar a resolver el problema. ¿Por qué representarlo así sería mejor que representarlo así? Por ejemplo, esa sería la pregunta.
No exactamente. Ajá. Como habías dicho, los de la normalización, que dependiendo del problema, un tipo diferente de normalización puede resolverlo. Pero a nivel que, o sea, el grado de normalización puede llegar a resolver diferentes problemas que capaz un grado más arriba, ¿no? No. Yo me refería a, por ejemplo, en contacto yo podría guardar también, si quiero, el nombre de la localidad, ¿sí? De dónde vive la persona. Y eso para poder registrar, qué sé yo, no sé, los alumnos que tengo como para tener la noción de dónde vive cada uno y cuánto viaje tiene a la facultad, está más que bien. Ahora, si estoy haciendo un sistema de venta multinacional y yo voy a tener que guardar no solo la dirección y la localidad, sino también voy a tener que guardar la provincia y la provincia se va a tener que relacionar con el país y el país con el continente. O sea, un Ah, montón de claro, sí, otras sí, sí. cosas que por ahí para una agenda, ¿para qué quiero saber en qué continente vive si probablemente todos van a decir América del Sur? ¿Sí? Claro, sí, entonces va dependiendo de la magnitud de la base de datos. Exacto. Incluso a veces hay desnormalizaciones aceptables porque depende también del contexto del problema. ¿Sí? Donde no hace falta hacer una normalización tan sofisticada, como te dije, porque es un programa o algo acotado. Si fuese algo mucho más grande, sí Ahí tendrías va, ahí que va. hacerlo Bien. para que quede correcto. ¿Bien? Sí, sí, Eh, gracias. bien, entonces primera forma normal. Segunda forma Ángel, normal. Sí. Fernando había dicho que es parte. ¿A qué se refieren con parte? No lo entendí eso. Fernando dijo que es parte. ¿En qué parte? A ver, en el chat. Sí, creo que había dicho que No, PK. perdón, decía porque el PK de la tabla de teléfonos se forma con el DNI y el teléfono, porque se puede repetir el DNI y también se puede repetir el teléfono, pero no la combinación. Exactamente, eso mismo. El DNI es parte de la clave primaria porque es una clave primaria compuesta. Por eso es correcto decir es parte de la clave primaria. No es la clave primaria única, sino que es en parte junto con teléfono. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a tener que garantizar es que todos los campos de una tabla, todos los campos que no sean clave de una tabla, van a tener que depender por completo de la clave primaria, ¿sí? Tiene que haber una dependencia total a la clave primaria. Entonces, acá tenemos empleados que registran apellido y nombre, cuándo ingresó, el código de área en el que trabajan y el nombre del área en el que trabajan. Bien. Y acá donde no tenemos consistencia en este ejemplo, no hay consistencia en la información. ¿Por qué no hay consistencia? Bueno, veamos qué pasa con el área de los 3 primeros empleados. Estamos todos de acuerdo que los 3 empleados, Jerry, George e Elaine, trabajan en el mismo área porque su ID de área coincide. Sin embargo, si yo le doy la posibilidad de que además del ID de área en empleado se guarde el nombre del área en donde trabajan, tranquilamente podría pasar eso que está pasando. Que trabajan en el mismo área, pero tengan un nombre distinto para el mismo área. Para Jerry el área se llama desarrollo. Esto es porque lo cargó en diferentes personas, por decirlo, el nombre del área. Podría pasar que lo cargó una persona distinta o en distintos días y se le ocurrió ponerle un nombre distinto, ¿sí? Al área. Pero nosotros ni siquiera tenemos que, con el diseño que hagamos de la base de datos, permitir una cosa así. No puede haber una inconsistencia de este tipo. Porque si después yo quiero decir, decime todas las personas que pertenezcan al área de desarrollo, a mí acá me tiene que decir 3, no me tiene que decir solo una. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende el apellido del nombre? Depende de la clave candidata o de la clave primaria, que es el legajo. Entonces, siempre que diga 1000, va a decir Jerry Seinfeld. Siempre que diga 1000, el año de ingreso va a ser 1990, porque fue cuando ingresó. Siempre que diga 1000, el área va a ser 1111, porque es el área en la que actualmente está trabajando. Ahora, ¿pasa lo mismo con el nombre del área?
¿O de quién depende el nombre del área? ¿De quién? Como si fuese una persona. ¿De qué depende el nombre del área? Del código de área. ¿Sí? Entonces, esta columna, que no la puedo seleccionar porque está en un PDF, pero la columna área va a depender no del legajo, sino del código de área. Así que esta columna de acá es candidata a quitarla. ¿Sí? La tengo que sacar de la tabla de empleados. ¿Bien? Y si yo hubiese puesto, por alguna razón, porque el sistema que se encarga de cargar los datos no permite que el nombre del área difiera como acá, y yo unifico y siempre es desarrollo, tendría igual una repetición de datos innecesaria. ¿Para qué quiero que aparezca tantas veces la palabra desarrollo si yo con el código de área puedo acceder, ¿sí?, al nombre del área si hago otra tabla? ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo tendría que hacer en este caso. Yo tendría que identificar cuáles datos dependen únicamente de la clave primaria y todo lo demás llevarlo a otra tabla, ponerle un nombre, ponerle una clave primaria y relacionarlo. ¿Bien? A ver qué dicen en el chat. Pero ¿cómo es que el mismo código de área representa 3 áreas? No, precisamente ese es el problema. Son el mismo área, pero si yo guardo el nombre, me da la posibilidad que ahí ponga lo que quiera, y entonces terminaría teniendo el mismo código de área, distintos nombres, cosa que no tendría sentido. Es un ejemplo de algo que está mal, y ahora vemos cómo sería para que no pase eso y esté bien, ¿sí? Entonces, todos, me imagino, estarán de acuerdo y llegamos a la conclusión de que el nombre del área en empleados está incorrecto, ¿sí? No debería formar parte de esto porque depende completamente de área, no depende del legajo. Entonces, Ángel, pero entiendo todo lo que estás explicando, pero ¿cuál sería el concepto de la segunda forma normal? Como lo que engloba esto. vos, lo que tendrías que hacer vos es fijarte de cada columna no clave, ¿sí? No clave primaria estamos hablando, ¿no? Porque clave foránea no sería en este caso. De cada columna no clave de una tabla, tenés que asegurarte de que esa columna dependa funcionalmente o completamente de la clave primaria y no de otra clave en el medio, ¿sí? Que no de otra clave, como en el caso en este del área, que depende no del legajo, sino del código de área. Listo, está. El concepto me faltaba reunirlo con lo que estaba viendo. Igual, este es un solo ejemplo, yo les recomiendo que vean otros, porque hay muchos ejemplos, o sea, pueden ver muchos otros ejemplos para llegar a una conclusión más completa, para que lo lleguen a entender mejor. Acá digo un ejemplo y para ver si se entiende esto y cómo se solucionaría esta situación problemática. Después podemos buscar, como hizo Nico, otros ejemplos y ver si eso también ayuda a entenderlo un poco mejor. Y después va a salir naturalmente, ¿eh? Ya de hecho ustedes diseñando clases tienen un concepto ya bastante relacionado a las formas normales. Hay muchas cosas que ustedes, esto por ejemplo, ustedes en una clase no lo harían, me imagino. En Laboratorio 2 no vi nadie que ponga en la tabla, por ejemplo, de contactos, todos los teléfonos en una misma columna, en un mismo atributo. ¿Sí? Por ahí hacían un array, bueno, cosas que en la base de datos no iría, pero muchos llegaron a una idea de esta, incluso en Laboratorio 2. Y una idea como esta, también incluso en Laboratorio 2. Es decir, si no existe un idearia, se lo creo, y después lo que hago es una tabla de áreas, una tabla de empleados, y cómo sé yo a qué área pertenece cada empleado, bueno, a través de el ID de la foreign key, acá debería decir idearia, ¿no? Entonces, todos los que pertenecen a 1111, si yo me fijo en la tabla de áreas cuál es el nombre de ese área, yo sé que es desarrollo. Entonces ahí no hay posibilidad de que tengan nombres distintos o que haya una inconsistencia, ¿sí? Todos van a tener,
o todos van a pertenecer a ese nombre de área, ¿sí? Después vamos a ver cómo hacemos esta intersección entre tablas, ¿sí? Por ahora simplemente las modelamos, pero después vamos a tener que volver a unir eso para poder tener el nombre del área de cada empleado, ¿sí? Yo lo normalizo y lo separo todo en muchas tablas, pero después tengo que poder tener de alguna manera la forma de volver a tener todo en un mismo listado, si se quiere. A ver qué preguntan Andrés. El nombre sea la primary key y el ID area sea como un campo que dependía del nombre. A ver, de vuelta, Andrés, ¿cómo es la pregunta? Acá. No, te quería preguntar si no podríamos hacer al revés, que por ejemplo los nombres no sean como los sectores, y por ejemplo el IDE sea como, no sé, un módulo, no sé, un bloque más grande donde incluya varios nombres, varios sectores. Estaba pensando como si no podríamos hacerlo así para no... pensando que la tabla anterior era correcta, pero estaba mal organizada, ¿no? Vos decís que el mismo área pueda tener distintos nombres. Que dentro de un área haya bastantes como subáreas. Ah, bueno, pero eso es otro ejemplo, por así decirlo, es otro modelo. Acá es como que cada área tiene un solo nombre y no tendría subáreas. Si tuviese subáreas hay que hacer más tablas y otra representación. Tendría que tener acá una tabla intermedia que represente el subárea y a qué área pertenece y así. Este es un ejemplo mucho más sencillo. En todos los ejemplos que di hoy está muy simplificado todo, no pasan de 2 o 3 tablas, para que sea fácil de entender. Después, obviamente, en la vida real, esto tiene que ser más complejo, ¿sí? Porque sí, no puede ser tan sencillo, pero en el ejemplo sí es bastante sencillo. Es un empleado que pertenece a un área y el área esa tiene un solo nombre y fíjate que no tiene nada más. No tiene ni siquiera el mail o el teléfono. Es un ejemplo, ¿sí? Claro, sí. Yo lo que pensaba era algo como más, era otra cosa. ¿Ok? En el TP que les voy a dar ahora, sí tienen una cosita un poquito más venenosa, ¿sí? Acá está bastante sencillo. En el ejemplo, ¿sí? Para ir de a poco. Genial. Pero después ya van a tener algunas cositas donde decir, uy, ahora cómo hago, cómo lo represento, y ahí es donde en el foro vamos a debatir hasta que lleguemos a una conclusión entre todos. Bien. O sea, profe, como para terminar de cerrar un concepto, acá Sí. todas las soluciones siempre son tendientes a hacer subtablas, digamos, siempre es una concatenación de tablas, todo. Siempre se termina uno en la solución haciendo tablas y relacionando. Porque de eso es el concepto o la base fundamental del modelo relacional. Hacer muchas tablas, ¿sí? Relacionarlos y evitar tener duplicación de datos o tener el mismo texto, en este caso, repetido un montón de veces. ¿Sí? Entonces, si acá dijera desarrollo en cada caso, también estaría mal. ¿Sí? Porque si bien no tendría el problema de que el área tuviese nombres distintos, te da la posibilidad que lo tenga y además repite la palabra desarrollo, el área de desarrollo, cada vez que haya un empleado que pertenezca a ese área. En cambio, en la solución podemos ver que el nombre del área de desarrollo aparece una sola vez. ¿Bien? Entonces no repito este dato muchas veces. Si quieren, en lugar de pensarlo con área, piénsenlo como código postal y nombre de la ciudad. Entonces tengo el código postal 1646, nombre de la ciudad San Fernando. Si tengo 100 personas que viven en San Fernando, no tengo que guardar San Fernando 100 veces. Lo guardo una sola vez en una tabla que se llame localidades y después lo relaciono. ¿Me explico? Esa es la idea que nosotros tenemos que llevar a las bases de datos. No duplicar información innecesaria. ¿Quedó claro más o menos? Si no, después podemos dar algún otro ejemplo. Me perdí un poco la diferencia entre la primera y la segunda forma. ¿Cuál sería la concreta? En la primera, mirá, el problema era este. Teníamos en una columna
un montón de Muchos datos. teléfonos. Claro. En la segunda, tengo una columna, por así decirlo, si querés en criollo, completamente desubicada para empleados. El nombre del área no es un dato de empleado. Claro. No depende del empleado, depende del área. ¿Sí? Ahí va. Ese es el problema de la segunda. Y en la tercera, tenemos algo parecido a la segunda, pero con una vueltita de tuerca más. A ver si se dan una idea de cuál es. Y de qué, a qué refiere con eso de manera no transitiva. Agregaste una tercera base. Hay una El tercera jefe de tabla, área. sí. Hay una tercera tabla. Sí, que está relacionada con jefe de área. Exacto. Entonces, en este caso, ¿quién debería tener el jefe del área? El empleado. Acá lo tiene La el tabla empleado. del área. Exacto. Lo tendría que tener la tabla del área. Ahora, cuando yo hago una normalización de este tipo, ¿no? Si yo saco el jefe de área de empleados y lo llevo a otro lado, yo tengo que sí o sí garantizar, por más normalización y todo lo que quiera, yo tengo que garantizar de no perder información. En este caso, yo tengo que garantizar que puedo saber quién es el jefe de cada empleado. Si no, está mal hecho, ¿sí? Entonces, yo saco el jefe de área del empleado, lo saco. Ya no es más una columna de empleados, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo llevo? Lo llevo a áreas. Bien, lo llevo a Pero áreas manteniendo la tabla de jefes de área. y manteniendo las tablas de jefes de área. Entonces yo puedo, por transitividad, por eso hablaba de la transitividad, si el empleado 1000 pertenece al área 1111 y el área 1111 tiene como jefe al jefe 1, entonces el jefe del empleado 1000 es este que está acá. ¿Sí? Este Chandler que figura acá. ¿Sí? Si yo lo puedo, por transitividad, acceder a esa información, ¿sí? Si lo puedo representar de esa manera, entonces tenerlo en una tabla donde no corresponde también es un error. Bien. Este sería un ejemplo bastante parecido a la segunda forma normal, ¿sí? Pero el tema es, acá como puso Andrés, muy correcto, es una redundancia si se puede acceder por transitividad. ¿Sí? Es un concepto medio matemático. Por ejemplo, todos ustedes son alumnos de la Tecnicatura en Programación. La Tecnicatura en Programación se da en la carrera, en la universidad, en la UTN. Entonces, por transitividad, yo puedo decir que todos ustedes son alumnos de la UTN. No hace falta, entonces, que yo guarde para ustedes, como columna, la Universidad UTN. Lo saco a partir de la carrera que están haciendo. ¿Sí? Eso Un minuto, es Ángel. ejemplo de la transitividad. Bueno, gracias por avisarme. Entonces, corto acá y después seguimos. Esta era la última pantalla de la parte de normalización. Seguimos con, ya con el SQL Server, donde vamos a crear algunas bases de datos y cargarle información. ¿Sí? Nos vemos en 5 minutos.